Good morning, dear students. Today we have meeting new people, greetings and farewells, saludos y despedidas. The agenda of today is very simple. We have population, presentation, learning purpose, presentation of the topic, meaningful learning, collaborative learning, evaluation, conclusions, bibliography, and text. La tutoría del día de hoy está diseñada para estudiantes del curso A1 del Instituto Virtual de Lenguas INVIL de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Quien les habla el día de hoy, Jennifer Silva Cardoso, quien va a ser su tutora de inglés, y vamos a hablar acerca de la importancia de conocer los saludos y las despedidas de acuerdo al contexto. Bienvenidos. El propósito de aprendizaje es identificar, aprender y practicar las diferentes expresiones de saludos y despedidas en inglés de acuerdo al contexto social y comunicativo, en este caso formal e informal, desarrollando el conocimiento de las habilidades comunicativas en inglés. So, here we have the topic. We are going to talk about greetings and farewells that are useful expressions that helps to develop in a conversation according to the context. There are many ways of greet and say goodbye in English, and here we have the common ones. Good morning, good night, good evening, good afternoon, hey, hello, hi, see you later, bye, see you, how are you, goodbye, what's up, so long. Here we have the most common, remember. Now let's talk about the greetings. We have the formal and informal way. For the formal way, we need it in context, especially when respect and civility are required. For example, business meetings, job presentations, school presentation or school meetings, and so on. Here we have some examples. Good morning, good afternoon, good evening, or good day. How are you? How are you doing? How have you been? On the other hand, in the informal part, we can use them when we need to have a conversation with a person that is close to us or in a casual situation. For example, with the neighbors, with friends, with family, right? The informal context. Here we have hi, hey there, how's your day, how are you, what's up, or sup. Over here we have some examples according to the context. For the formal greetings at the school, good morning, Alexandra, how are you? Hello, Tom, I'm great, thank you. How about you? At the university, good afternoon, Miss Diana, how are you today? Oh, good afternoon, Professor Thompson, I'm fine, thank you. How are you? So, let's take a look at the informal greetings. Hey, Laura, what's up? Hey, Gabriel, I'm all right, thanks. How is it going? Or with a friend too. Hi, Sophie, how's everything? Hello, Daniel, I'm not well. I'm kind of sick. Okay? Now, we have the farewells, las despedidas, and we have both again, the formal and the informal. For the formal part, remember that we need to use it when we need respect and civility with the other persons, okay? So here we have goodbye, farewell, have a good day. And in the informal part, when we need to have a casual conversation, a casual encounter with another person. In this case, could be bye, see you later, later, take care, so long, okay? Over here, we have some situations that we use the formal farewells. For example, at the university, okay? With the teachers. Goodbye, Mr. Garcia. Have a nice day. Or have a nice afternoon. Goodbye, Ms. Silva. You too. Very polite. Muy cortés. At the office. Goodbye, Alejandro. See you tomorrow. See you tomorrow, Nicole. Goodbye. Now, in the formal farewells, for example, at home, in casa, bye Samantha, see you Raul. At the supermarket with a friend, take care Linda, thank you John, see you soon. They're very casual, okay? Now,
To sum up the idea of these greetings and farewells, let's take a look at the video. Greetings and farewells. In this unit, we will learn the essential vocabulary that we can use for greetings and farewells. There are various different options we can use for greetings. These include good morning, good afternoon, good evening, hello, hi, hey, how's it going, what's up, how are you? Here are some possible replies to the question. I'm fine, I'm good, I'm great, I'm very well. These are all positive options. I'm not very good, I'm not well, I'm not great, I'm terrible. These are all negative options. I'm okay, so-so, I'm alright. These are all neutral options. Remember, it is polite to say thank you or thanks after your reply, and also to ask the speaker how he or she is too. You can just add and you. For example, good morning, Paul. How are you? I'm fine, thanks, Carla. And yourself? I'm not great. I feel a little ill. There are also various options we can use for farewells. Goodbye, bye, good night, see you later, see ya, see you tomorrow, see you soon, see you then, take care, take it easy, so long. In reply to the farewell, you can use any of the other farewell options, but it is common to repeat the same farewell as the speaker. Okay, so the meaningful learning, para el aprendizaje significativo, vamos a contextualizar esta situación, ¿listo? Ustedes están asistiendo a un taller de inglés en la UNAM y en el salón de INVIL ustedes llegan y están también llegando sus compañeros, sus amigos de clase. Usted quiere saludar a esos amigos de una manera familiar, bien cercana, así que lo hace. Y coloca en práctica, obviamente, las expresiones de saludos que acabaron de aprender en la lección. Después de eso llega el profesor al salón y también lo saluda de una manera formal, a lo cual ustedes responden también con las expresiones aprendidas en la lección. Cuando el taller termina, el profesor despide la clase y los estudiantes también se despiden del profesor. Y finalmente, cuando necesita irse para su entrenamiento de gimnasio, ustedes se despiden de sus amigos o de sus compañeros, ¿cierto? Aquí es, ¿qué clase de expresiones utilizarían ustedes para cada situación? Recordemos que tenemos dos, tanto la de ustedes con sus compañeros o amigos de clase, como la de ustedes con su profesor, ¿verdad? Listo. Para la actividad colaborativa vamos a hacer un juego de rol. Con ayuda de otro compañero, ustedes van a escoger uno de los siguientes roles. Cada uno, ¿no? Jefe, asistente, doctor, paciente, mejores amigos, hermanos, padres e hijos. Y de acuerdo al personaje de cada uno, van a crear una historia corta o una corta conversación donde utilizan estas expresiones de saludos y despedidas. Después de tener esa conversación corta, van a hacer un video donde van a poner en práctica ese juego de rol y este video lo van a publicar en el foro. Después de publicarlo, van a observar los videos de los otros compañeros y van a realizar comentarios en estos videos de acuerdo a las expresiones que sus compañeros han utilizado y van a identificar si son formales o informales de acuerdo al contexto. Vamos a realizar un pequeño examen donde vamos a revisar si en realidad nos quedó clara la información. ¿Listo? Entonces,
nos aparece la expresión a la cual nosotros tenemos que identificar si es formal o informal y recuerden si es saludo o despedida. Hello Linda, how are you today? En este caso sería una formal greeting, un saludo formal. Continuamos con goodbye Mr. Johnson, una despedida formal, ¿cierto? Entonces sería una formal farewell. The next one is, hey, what's up? Un saludo bastante casual, ¿cierto? De muy amigos. Entonces, en este caso es informal. Informal greeting. Congratulations, felicitaciones. En este caso, nos ha quedado claro la temática. Para terminar, como conclusiones tenemos que conocer estas expresiones, conocer y utilizar estas expresiones básicas de saludos y despedidas en una conversación nos permiten establecer una comunicación clara, simple y contextualizada. Así como que reconocer la importancia de utilizar el lenguaje de manera cortés en el desarrollo social del ser humano como miembro activo de la sociedad. Tenemos la bibliografía también anexada a continuación. Y por último, quiero despedirme de ustedes con este pequeño mensaje. With languages you are at home anywhere. Edmund de Waal. Con los lenguajes o con los idiomas, ustedes están en casa en cualquier lugar. El aprendizaje de un idioma nos abre muchas puertas y nos abre a diferentes mundos a los cuales podemos entender, comprender no solo lo que nos están diciendo en la información, sino también el aprendizaje de culturas y el aprendizaje de muchas costumbres a las cuales nosotros también podemos mostrar la de nosotros. Thank you so much. Have a good day.